Buenos días, vamos a llevar hoy día el tema uso de la fuerza en estado de emergencia sanitaria. Les habla Víctor José Sanabria Angulo, soy general de la Policía Nacional. ¿Cuál es la situación que tenemos en estos momentos que el Estado está viviendo? Tenemos una emergencia sanitaria con un alto nivel epidemiológico que ha rebasado la capacidad sanitaria de nuestro sistema de salud, generando una mortalidad bastante considerable y también estableciendo restricciones para la convivencia ciudadana. Con relación a la situación delictiva, tenemos la delincuencia común, que se da en la vía pública, la organizada de manera violenta, y la criminal con actividades permanentes en el tiempo. También la conflictividad social está permanente mediante protestas en la vía pública por condiciones de vivienda, del mismo apoyo que tiene que dar el Estado a las actividades sociales de asistencia, como son las bolsas de alimentos y otros, la conflictividad deducida de los problemas laborales por los despidos que se han dado, las actividades económicas que se están reiniciando, la actividad minera, tanto la formal como la informal, y también la situación agrícola. También tenemos que considerar que hay lugares donde hay mayor riesgo de contagio, como son de nivel bajo y medio, las vías públicas, los espacios internos de las viviendas, los vehículos con los protocolos, pero en el sistema alto tenemos los bancos, los ascensores, los supermercados, universidades, los colegios, las escuelas, y muy alto tenemos la asistencia del público en los hospitales, el empleo del transporte público, las reuniones familiares en espacios cerrados, los bares o discotecas que no están atendiendo, los eventos, sean estos religiosos, deportivos, que obligan a una asistencia masiva, las plazas y sobre todo los mercados. ¿Cuáles son los objetivos de este estado de emergencia? Y aquí es fundamental entender por qué las Fuerzas Armadas están en las calles y por qué la policía ha tenido que variar su actividad principal. El estado de emergencia se da para contribuir a la prevención de la pandemia, es decir, hacer cumplir las restricciones sanitarias que ha dispuesto el gobierno central y también garantizar el orden interno. Entonces, en el primer objetivo, nosotros hacemos labores de prevención, haciendo cumplir el aislamiento, que es en el día, la inamovilidad social en la noche y las restricciones como el distanciamiento social, el uso del sistema de transporte debidamente autorizado y con protocolos, la reactivación de las actividades económicas con aquellas situaciones comerciales que ya están protocolizadas y autorizadas por el Estado, y también otras disposiciones específicas, ¿no? Como, por ejemplo, la no asistencia de menores de edad o la no salida a la vía pública de las personas que tienen más de 65 años. Para ello tenemos un sistema coercitivo que nos permite hacer el control del tránsito con retenes, controles en diferentes puntos que requerimos los documentos que están prescritos en los diferentes documentos de emergencia. Y también hacemos un control formal mediante las recomendaciones que hacemos en la vía pública y el informal con los medios de comunicación para tratar de concientizar a la población de que cumplan con estas restricciones. Y también hacemos apoyo a la fuerza pública a las actividades de prevención que hace el Ministerio de Salud o los órganos encargados de las actividades sanitarias para garantizar el distanciamiento social, la creación de cementerios temporales y su habilitación y el recojo humanitario de cadáveres. Entonces, esa es la parte de la prevención en la pandemia. En el orden interno, nosotros tenemos que entender que básicamente lo que el Estado requiere es que garanticemos el orden público, el orden económico. ¿A través de qué? Que cumplamos con las disposiciones de salubridad que estén acordes al orden religioso. Hoy podemos ver, por ejemplo, que hay misas virtuales, procesiones virtuales y otros. Y el orden social en el sentido de cumplir con las actividades necesarias que tiene la población para garantizar principalmente la tranquilidad, es decir, la convivencia pacífica que se da mediante la seguridad que genere la confianza, tener a las fuerzas del orden en las calles. Para esto nosotros como policía se hacen operaciones policiales y las Fuerzas Armadas hacen acciones militares. Tenemos actividades restrictivas y actividades preventivas. En el aspecto restrictivo, controlamos el tránsito y transporte en la medida que hay todo un sistema de control para evitar que todos los vehículos salgan a la vez y los de transporte público, tanto el masivo como el de taxis, cumplan con los protocolos sanitarios. También cumplimos restricciones en los mercados y comercios sobre el aforo, el uso de mascarillas y el cumplimiento de las disposiciones
sanitario fundamentalmente. En las labores preventivas se hacen operativos que buscan también evitar que la ciudadanía incumpla las restricciones sanitarias, hacemos patrullaje y controles en los ingresos de las ciudades o en los puntos de mayor circulación. Entonces aquí enfrentamos dos situaciones, ¿no?, que se han hecho conocer. Una, que de manera tumultuaria, a veces la gente reacciona en forma violenta contra las fuerzas del orden, y hemos tenido personas en estado de ebriedad que han agredido a efectivos policiales o se han enfrentado a personal militar. Y el caso más conocido que tenemos, el capitán Cueva, en el cual, haciendo las acciones militares, hay un conflicto con la violencia en la cual enfrentan a estos ciudadanos en estado de ebriedad o no. Entonces, las operaciones policiales restrictivas y preventivas están dirigidas a evitar el contagio de este virus, protegiendo la salud pública y también garantizando el orden público. ¿Qué operaciones se hacen para la salud pública? Entonces, las de prevención son mantener las restricciones sanitarias, como es el distanciamiento, el empleo de los medios de transporte de manera adecuada, y esto tiene por finalidad evitar una afectación masiva, que es lo que pone en riesgo a los sistemas de salud y eleva el nivel de mortalidad. De manera coercitiva, es decir, el empleo o uso de la fuerza para evitar que la población no cumpla las normas, se hace mediante el control del tránsito peatonal y vehicular, el control de las restricciones al comercio y manufactura y también a todo el sistema de producción. A la vez, se hacen acciones de apoyo. Si bien es cierto de que hay muchas entidades que están llevando el apoyo social de diferente forma, sea con canastas familiares, con bonos económicos y otros, también las fuerzas del orden hacen apoyo social y a la vez actividades sanitarias, principalmente protegiendo a las personas que tienen mayor riesgo de contagio o tengan algún tipo de morbilidad, que son otras afectaciones de salud como la hipertensión, la edad avanzada, la diabetes y otras que en conjunto con el coronavirus produce mayor riesgo de mortandad. Hay que entender que la seguridad pública, tal como lo define nuestra Constitución, es el término que agrupa el orden interno y el orden público para que dentro del contexto doctrinario que se tiene de entender cuál es la labor de la seguridad propiamente dicha, abarca también la salubridad, que es el segundo concepto constitucional por el cual se da una situación de emergencia, ya no por una alteración del orden interno, sino también por la afectación de la salud pública. También dentro de este concepto está considerado la moralidad y la tranquilidad. Todo ello es lo que nosotros en la Constitución recabamos de la mayoría del articulado denominado seguridad pública. Entonces hay que hacer una diferencia con lo que es la seguridad ciudadana, que es un trabajo coordinado del Estado con las autoridades regionales, locales y la comunidad organizada para prevenir los hechos delictivos, pero no con una prevención física de poner personas con algún tipo de representatividad, sino de generar valores en la sociedad para evitar actos que puedan afectar el orden legal y también hay afectación a los ciudadanos en sus derechos fundamentales. Las operaciones para el mantenimiento del orden interno, que es una función constitucional que nos asigna el Estado, están directamente relacionados al orden público, al orden económico y la convivencia ciudadana. Muchas veces, ustedes también deben preguntarse cuando el Estado, el gobierno central dispone que participen las Fuerzas Armadas en el mantenimiento y control del orden interno, es qué expresiones afectan el orden interno, entendiéndole que este es el ejercicio del Estado en todo el ámbito jurídico con el cual puede proteger a los ciudadanos. Entonces, encontrar un delito tan grave que afecte el orden interno es muy complicado. Entonces, tenemos que ir aterrizando hacia dónde van las acciones militares de apoyo a la PNP para poder garantizar el orden público, el orden económico y con ello la convivencia ciudadana. El orden público se afecta de diferentes formas, teniendo su definición de que es la convivencia pacífica en el marco del respeto mutuo, es decir, el acatamiento de la sociedad a las leyes que regulan esa convivencia en aras del bien común. Tenemos en el aspecto delictivo el crimen organizado, la delincuencia organizada, la delincuencia común y una actividad que pese a esta situación de emergencia no ha parado ha sido la violencia familiar. En el aspecto sanitario tenemos el preventivo con la primera línea de contención que
reiteran los especialistas en esta pandemia sobre cumplir con las prescripciones y protocolos sanitarios como lavarse la mano, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, la desinfección de los espacios comunes, la desinfección del calzado al ingresar a las viviendas o los puntos de trabajo, y el uso de equipos debidamente desinfectados, y en caso de hacer arrestos o detenciones, el empleo de guantes. En el aspecto social tenemos la conflictividad que se da en el aspecto laboral, sindical, y que con el reinicio de las actividades económicas se ha agudizado por las condiciones que los trabajadores tienen que acatar ahora al haber disminuido el aforo en algunos centros de producción, así como los protocolos que se están dando para la aplicación de las pruebas rápidas, la medición de la temperatura y el triaje necesario para garantizar los protocolos sanitarios. También hay una falla aquí, que es la concientización de la población para que cumpla con todas estas actividades. Sin embargo, esto ha generado pues una situación a veces de rechazo en la población, y ello también afecta a las actuaciones de las fuerzas del orden. Nosotros, para poder cumplir con esta labor, se hace patrullaje, que es el básico a cargo de los vehículos patrulleros de las comisarías y las unidades de radiopatrulla, el conjunto que se hace con las Fuerzas Armadas, y el múltiple que participa personal sanitario, personal de la municipalidad, no solamente Serenazgo, sino también los encargados de fiscalización para ver el problema de las actividades comerciales, y también el Ministerio Público garantizando la legalidad de estas operaciones, y también poder efectuar de manera adecuada la coerción en el caso de la flagrancia por alguna actividad delictiva. En el caso de investigación, las comisarías siguen haciendo las labores básicas sobre hechos delictivos, el hurto en la vía pública principalmente, los hurtos a viviendas, y también la conflictividad por la violencia familiar. En el caso de las especializadas de la policía, con la División de Investigación Criminal, ellos directamente ven la delincuencia organizada, que es aquella que personas armadas hacen delitos graves, o lo que se ha producido en esta situación de emergencia ha sido los delitos de estafa mediante los sistemas informáticos, ¿no? La clonación de tarjetas, la aplicación de documentos para cobrar bonos u otros. Y también el crimen organizado con organizaciones que se han infiltrado en algunas dependencias del Estado o en instituciones particulares y han visto la forma como obtener beneficios económicos. También se hacen retenes, que son controles fijos o móviles dentro de los espacios de la ciudad para, de una u otra forma, controlar y restringir el tránsito y traslado de las personas y los vehículos, precisamente para ser coincidentes con el objetivo de evitar el contagio masivo. Y también se hacen retenes estrictamente sanitarios. En el caso aquí de Arequipa, por ejemplo, los accesos a las provincias de Aplao y los controles hacia Unión y el propio Islay permiten hacer un control sanitario de quienes ingresan y salen para disminuir la posibilidad de riesgo de contagio. Los operativos se hacen hacia la actividad delictiva, principalmente los hurtos y robos en la vía pública, o actividades delictivas como el tráfico ilícito de drogas, que se tiene bastante intervención, y también el contrabando. También hay operativos de fiscalización, en el cual participan las municipalidades provinciales y distritales para verificar que los comercios que están trabajando son los que están autorizados por la normativa vigente. Y también se hacen operativos de prevención sanitaria de manera puntual, tomando una muestra de la población, haciéndole las pruebas rápidas y disponiendo su aislamiento en caso de que éstas dieran positivo. En la problemática social, lo que se tiene que buscar siempre es la detección oportuna del conflicto, que por ejemplo en estos momentos ya se está dando por la actividad minera. Si nosotros detectamos oportunamente esta conflictividad, permite llevar de manera coherente con la situación que vamos a enfrentar la presencia militar o policial que disuada los actos de violencia. ¿Por qué le digo coherente? Porque si es un hecho en una población no muy grande, no podemos saturarlo con mucho personal militar o policial. Entonces, tiene que ser adecuada la respuesta al nivel de emergencia que vamos a enfrentar por la alteración del orden. Y la presencia de las fuerzas del orden en esta situación de conflictividad social no busca solucionar el problema, porque no importa el grado de quien esté a cargo de esta fuerza o contingente que vamos a enviar, no tenemos capacidad nosotros para solucionar el problema. ¿Cuál es nuestra misión puntual en esa situación? Es articular el diálogo y dar las garantías pertinentes para que haya una negociación y los actores del conflicto sean los que busquen la solución.
En el orden económico, la fiscalización que forma parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en el ámbito normativo que nos encarga a nosotros hacer cumplir estas disposiciones de salud, porque en este régimen de emergencia el responsable de toda la situación es el Ministerio de Salud, no como tradicionalmente se daba en otras situaciones de emergencia que eran las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional quienes estaban a cargo. Entonces la fiscalización obliga a hacer cumplir los protocolos, el distanciamiento y también las restricciones de aislamiento en el día e inamovilidad en la noche, con los controles respectivos para que las actividades económicas sean solamente las permitidas, el tránsito y transporte cumpla con los protocolos sanitarios y otras restricciones que se den, como los horarios o la presencia de menores o adultos mayores en la vía pública, también esté dentro de los conceptos que el gobierno central ha generado. Y como supervisión, nosotros tenemos que ver que las entidades e instituciones del Estado que elaboran lo hagan de manera adecuada en los horarios que nosotros podemos coordinar para garantizar su control o la presencia de las fuerzas del orden, y en el caso de las autoridades locales, prever el apoyo de la fuerza pública para poder cumplir con las disposiciones en su ámbito territorial de responsabilidad. También nosotros tenemos mucho que ver en la articulación de la cadena productiva de las zonas que están a nuestro cargo para que estén de una manera sintonizadas con la activación económica que ha dispuesto el gobierno central. Aquí también es bueno entender los niveles de la delincuencia que enfrentamos con la actividad económica. Cuando hay más gente en la calle, lo que se da es la delincuencia común, que podemos ver con los hurtos, los robos o las estafas que se dan engañando con el cuento del teléfono u otros. Se da en las calles y generalmente es la habilidad del infractor de la ley o delincuente y la confianza o el exceso de confianza de la víctima. La delincuencia organizada es aquel grupo de personas dedicadas al delito que planifican un acto que puede ser un asalto a una farmacia o una estafa masiva o un cobro irregular mediante documentación falsa, y que una vez hecho el evento delictivo, este grupo de personas se desintegra y se reparten las ganancias y desaparece. El siguiente nivel del crimen organizado tiene una peculiaridad de que son 2 o 3 personas, generalmente mucho más, que realizan 2 o más actividades delictivas de carácter permanente. Aquí hay organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la extorsión, el cobro de cupos, y se valen de la intimidación, generalmente el homicidio a cargo de sicarios, que tenemos bastante en el norte del país y también en la ciudad capital, y estas actividades delictivas son de carácter permanente. Eso es lo que lo diferencia de la actividad delictiva denominada delincuencia organizada. El crimen organizado, entonces, pues es una figura muy compleja. Esta diapositiva que yo la hice justamente para el Centro de Derecho Internacional Humanitario hace muy buenos años, puede describir cómo es que se maneja el crimen organizado y lo complejo que es combatirlo, porque no solamente como actividad delictiva permanente, sino los altos niveles de corrupción y de extorsión que tiene para captar apoyo de las organizaciones del Estado, que incluyen la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y que afectan todo el sistema penal. Yo creo que el mejor ejemplo es en los Cuellos Blancos del Callao, donde se ve claramente el funcionamiento del crimen organizado, y también su faceta de lavado de activos, con todo el movimiento millonario de estas ingentes ganancias que tienen, para poder acceder al reconocimiento social, incursionar en la política o ser patrocinadores políticos que llevan a estas organizaciones criminales al poder, generando influencia y con ello también impunidad. Ahora, en el último nivel de la convivencia ciudadana, que es la mayoritaria, porque tenemos un número considerable de ciudadanos a controlar por esta razón de la pandemia y también garantizar el orden interno, es que tenemos que analizar por qué la gente sale a las calles. Entonces, en un trabajo estadístico que hemos desarrollado aquí, el 39.3% de la población sale sin tener una razón fundamentada de su vivienda. O sea, no sale a comprar alimentos, no sale a la farmacia, no sale a ningún sitio, simplemente no quiere quedarse en casa. Y también hay un gran número de personas que salen sin DNI y sin motivo. Entonces, hemos llegado a la conclusión que más del 50% de la población no ha concientizado todavía el riesgo que enfrentamos con esta pandemia. Entonces, nuestro bien común, que obliga a la gente a cumplir la ley, obliga a las fuerzas del orden a ayudar y proteger a
a la población, establecer los principios de autoridad para regular esa convivencia, el apoyo social con lo que hacemos con los municipios y las propias instituciones apoyando a los que menos tienen, para garantizar sus libertades y derechos, tiene una gran falencia. La gente no entiende que también tiene obligaciones que cumplir en el aspecto sanitario y en aquellos que fortalecen el bien común. Las acciones militares, entonces aquí ya viene una situación específica, ¿no? Yo hace muchos años trabajo de manera conjunta con las Fuerzas Armadas y siempre hay un diseño de su forma de el control territorial, ¿no? O sea, nosotros ejecutamos acciones militares para controlar el control territorial para garantizar el orden interno y hacemos operaciones de patrullaje para garantizar el orden público. Y los retenes que actuamos de manera conjunta con la Policía Nacional, cumplimos ya la disposición que es en apoyo a la PNP. Entonces, aquí se dan problemas operacionales. En estos diseños que le planteé primero de cómo actúa la policía y cómo las Fuerzas Armadas dan cumplimiento al mismo objetivo del gobierno central, o sea, la misma situación de emergencia por controlar en este aspecto de la problemática de la salud pública. Entonces, las operaciones de control ciudadano, de mantenimiento del orden interno y cumplimiento de las restricciones sanitarias, en conjunto van a controlar la pandemia, o sea, evitar los contagios masivos y a la vez, por las actividades que se tienen que dar para tener el sostenimiento alimentario de la población, asegurar la convivencia pacífica. La primera disposición que contienen las situaciones normativas de este estado de emergencia es que las acciones militares son en apoyo a la PNP. Sin embargo, muchos comandos siguen haciendo situaciones propias bajo casi los mismos lineamientos que tiene la policía. Controlar mercados para evitar la pandemia y la convivencia pacífica, asignar personal a las ferias itinerantes, que son los mercados de barrio que están haciendo ahora, el apoyo a los municipios que reparten asistencia social y el plan Te Cuido Perú. Y ahí yo le voy a hacer un paréntesis pequeño. Los diferentes entes militares disponen que la Policía Nacional haga el contacto directo con aquellos que están afectados en sus viviendas, con unas relaciones que envía el Ministerio de Salud. ¿Y esto qué ha generado? A ver, específicamente en Arequipa. Que el policía vaya, toque la puerta, que no sabemos quién es el afectado, porque no dan el nombre, solamente la dirección, y en muchos casos sale el que está afectado por el COVID y habla directamente con el policía, que ha generado un gran número de efectivos policiales contagiados por contacto directo en las viviendas con aquellos que hemos ido a hacer el Cuida Perú. Y también se ha verificado que más del 50% de las direcciones que han dado los afectados son falsas. Y eso no ha permitido que la ayuda del gobierno mediante el INDECI llegue a quienes en verdad están afectados y lo necesitan. ¿Qué buenas prácticas podemos rescatar de esta situación en las cuales debemos, creo, concretizarlas, ¿no? en esta situación que se va a mantener en el tiempo? Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen ahorita la misma tarea. Si bien es cierto que la disposición se diga que la Fuerza Armada acude en apoyo a la Policía Nacional porque puede ser rebasada, necesita un gran nivel de coordinación. El ejemplo aquí en Arequipa, por ejemplo, con nuestro general Briceño, que ha sido jefe de la división, con el general Gratelli, jefe de Estado Mayor y los diferentes oficiales generales, permita que al detectar nosotros una falencia como institución policial, la Fuerza Armada nos lo pueda cubrir, pero bajo el mismo objetivo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido patrullas conjuntas con un buen número de efectivos militares y policiales. ¿Qué ha generado esto? Que la población, al hacerle el control, por ejemplo, de un partido de fútbol que están jugando 22 muchachos, vean pues 30, 40 efectivos policiales y disuadan su actitud violenta de querer enfrentarse. Lo que hacen es correrse. Y ahí también hay que recordar, nosotros no estamos yendo a detener a las personas por una infracción de la ley, sino estamos yendo a disuadir que continúen con el incumplimiento de los aislamientos. Entonces, esa coordinación evita eso. Y también el entender cuál es la razón de ser de las fuerzas del orden en la vía pública evita que queramos hacer cumplir estas normas con un mayor nivel de fuerza que podría generar en arbitrariedad al querer controlar al ciudadano. Entonces, si hay un buen requerimiento en la coordinación para la presencia del personal militar en los puntos que no pueda cubrir la policía, pero con la presencia por lo menos un efectivo, nos permite hacer un direccionamiento adecuado a cumplir con los objetivos estratégicos del estado de emergencia. Y este cumplimiento, los objetivos
estratégicos, tanto en el aspecto sanitario, hace que se cumpla mejor el control. Nosotros aquí teníamos una muy buena coordinación hasta hace 3 semanas que algunas autoridades civiles pidieron que se le dé facilidades al transporte. Y hoy Arequipa lamentablemente ha tenido que elevar el número de asistencias médicas y con lo consiguiente casi 22 muertos por día, porque dejamos de cumplir esta forma de control para evitar el movimiento masivo de la población. Ahora esperemos con esta restricción que se ha expandido, logramos mantener el control de la ciudadanía para evitar el contagio masivo. Y teniendo mayor presencia de manera coordinada y orientada hacia los puntos de los cuales nosotros queremos ejercer los controles, el mantenimiento del orden público está asegurado. Entonces, en las situaciones que hemos tenido conflictos sociales, aquí por ejemplo un motín en el penal de Puchún en Camaná, de inmediato coordinamos con el general Rojo, que es jefe de la Fuerza Armada acá en Arequipa, dispuso un par de patrullas militares para que nos den la cobertura exterior en el penal. El personal que fuimos de apoyo a Arequipa nos aseguramos en el aspecto interno y una coordinación inmediata con el INPE. En 30 minutos recuperamos el control del penal sin tener ningún problema de heridos y con un mínimo despliegue de fuerza, y lo cual garantiza que esta operación cumpla con los estándares de derechos humanos y evitemos denuncias posteriores que podrían ser por algún abuso o arbitrariedad. Pero volvemos a que tiene que haber una coordinación oportuna y tiene que adecuarse los requerimientos que hace la policía y el empleo o las acciones militares que vamos a tener para no perder de vista el direccionamiento estratégico de esta situación de emergencia. Yo creo que de esta forma nosotros podemos entender hacia dónde apunta la actuación de las fuerzas del orden, en qué medida puede ser efectivo si es que tanto las acciones militares como las operaciones policiales llegan a concretar los objetivos propios. O sea, no es que cada institución de la Fuerza Armada o la Policía Nacional tiene un objetivo diferente, los tenemos los mismos. Tenemos que garantizar la convivencia ciudadana, que su título mayor es garantizar y mantener el orden interno, y evitar la afectación masiva, que en sí es cumplir con las restricciones sanitarias. Si adecuamos las operaciones policiales y las acciones militares de manera coordinada y oportuna, vamos a poder cumplir con ese objetivo que nos ha delegado el Estado y podríamos decir misión cumplida. Muchas gracias.